a dejarlo abandonado, como se dice. Así que vale la pena. Vamos a conversar acá. Ese es el caso. Lo miramos al final, ¿les parece? Solamente hay que resaltar unos detalles que han puesto. ¿Qué es esto? Un hombre de 65 años llegó al departamento de emergencia después de toser grandes cantidades de esputo. Me hablan de esputo teñido de sangre. Nos avisan que recientemente tuvo una infección del tracto respiratorio superior que fue tratado con antibióticos. Tiene un historial prolongado de tos productiva que ha empeorado desde que tuvo un accidente cerebrovascular hace 3 años. Fumó un paquete de cigarrillos durante 40 años. Esta parte nunca debe faltar. El paquete de cigarrillos durante 40 años, dice, ¿no? Después de lo cual dejó de fumar. El paciente parece angustiado y con dificultad para respirar. Su temperatura es de 38 grados, el pulso de 92 latidos por minuto y la presión arterial es de 145,85. La oximetría, siempre resalto las funciones vitales porque a veces me pueden dar el origen de cómo hacer un algoritmo, ¿no? Si es hipotenso o no hipotenso, cambia las cosas. La oximetría de pulso en el aire ambiental muestra una saturación de oxígeno en 92, dice. El examen muestra dedos en palillos de tambor, clásico de la hipoxemia crónica, y cianosis de los labios. Se escucha crépitos gruesos crépitos gruesos, sinónimo de patología crónica, obstructiva y restrictiva, o sea, ambos se pueden encontrar en ambos lados en realidad, sobre todo en la restrictiva más, incluso. Una radiografía de tórax muestra un aumento de la translucidez y opacidades de campus inferior derecho, nada más. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos más probable? Interesante para hacer un buen diagnóstico diferencial aquí. Entonces, observemos. Tenemos bronquiectasia, bronquitis crónica, neumonía por aspiración, enfisema, embolia. Hay palabras claves nada más que a ustedes les debe servir, no todas. Y cada una tiene su bandera. Vamos a entender este concepto. El concepto de una patología tipo EPOC radica en que los pacientes van a tener una lesión irreversible. O sea, el concepto de irreversibilidad nace aquí, ¿correcto? O sea, si la patología del asma era una patología obstructiva, era una patología reversible, en el EPOC, hagas lo que hagas, el paciente evoluciona de manera progresiva y de manera irreversible. O sea, esto no va a parar, ¿ya? No va a parar, no va a cambiar. Entonces, el problema del EPOC es bastante grave porque es irreversible y es progresivo. Eso es el gran problema del EPOC. El tema aquí se desencadena con tabaco. Y van a haber varios tipos de presentación de acuerdo al daño. Esto es muy importante. Y acá, para poder entenderlo, con respecto a los tipos de presentación, antiguamente se generaron dos fenotipos. Fenotipos es cuando, es como el aspecto. Fenotipo viene de aspecto. Mirándolo de lejos, más o menos dices qué tipo es, ¿sí? Ese es el fenotipo. Los fenotipos A y B fueron los que marcaron la época, ¿sí? Cuando comenzaron a describirse. Luego pasaron a los histiotipos, que es de acuerdo a la histología, cómo poder uno catalogar al paciente. Y de acuerdo a los histiotipos nacieron tres conceptos: un enfisema centrolobular, un enfisema paraseptal o panacinar. ¿Ok? Entonces, vamos a llevarlos de acuerdo a la causa, vamos a asociar algún tipo de estos. Por ejemplo, acá hay un sujeto sano que tiene, miren, toda su comunicación de los ductos y acinos, y acá vemos un paciente enfermo que está clasificado, por ejemplo. Cuando uno habla de panacinar, se agarra todo el acino, todo en realidad, y normalmente el panacinar o pan lobular, como algunos lo llaman, pero el panacinar, la causa más frecuente es deficiencia de alfa-1 antitripsina. Es la causa más frecuente del panacinar, ¿ya? Para tomarlo en cuenta. Entonces, puedes encontrar también algunos que no esté todo el acino dañado, sino, por ejemplo, en el paraseptal está afectado el acino distal. El acino distal.
¿no? O el centro lobular es el acino proximal. ¿Correcto? El centro lobular, por ejemplo, afecta a los campos superiores. Esa es pregunta de examen. Centro lobular, campos superiores. Y también va a afectar la parte proximal, ¿no? De la región acinar. Por eso que dicen afectación de bronquio respiratorio, ¿sí? Es el característico de los pacientes con EPOC, sobre todo. Así que es el más preguntado. Y el factor más importante, el tabaco. Entonces, si algo me van a preguntar a mí con respecto al más característico del EPOC, es el centro lobular. Entonces, esto tiene que estar en tu flashcard. En el caso del enfisema paraseptal, bueno, es más de afectación distal, lógicamente afecta a las sacos alveolares. Los campos superiores siempre son los más involucrados y están asociados mucho a la fisiopatología de las bulas subpleurales en gente jóvenes. ¿Te acuerdas cuando debutaban los neumotoras primarios? Acá está metido mucho el enfisema paraseptal. Todo esto pertenece al fenotipo A, que es el fenotipo enfisematoso. ¿Sí? Te das cuenta que la característica de los enfisemas, entonces, es la disrupción de los espacios interalveolares. Los espacios interalveolares se pierde esta independencia y se ve como que hubiera una bolsa que nada los separa. Esa es la interrupción del enfisema. Por eso que los enfisematosos tienden a tener un aumento de la luz de los alvéolos porque hay más aire retenido y pues ellos tienen la imagen de una caja torácica amplia. En cambio, el enfisema tipo B son pacientes de bronquitis crónica, B de bronquitis crónica, que son B de barrigoncitos, que son más gorditos. El paciente obeso, alto que bronquitis crónica. En cambio, el enfisematoso es más de gente delgada. Correcto. Entonces, en la fisiopatología de los componentes, tanto enfisematosos como bronquíticos, el cigarro es muy importante. Entonces, una pregunta de examen de pacientes con EPOC, no debe faltar el cigarro. No debe faltar. Todo esto, toda esta explicación que hago, es porque en un examen solamente la palabra tabaco va a ser la que va a hacer la diferencia. Así como existe la fisiopatología del enfisema, también tienes la fisiopatología de la bronquitis crónica. Y en la bronquitis crónica tú vas a encontrar que los pacientes van a tener anormalmente un aumento de las glándulas submucosas. Si acá ustedes observan todo este epitelio, ven el tamaño de la glándula, miren las glándulas grandazas, ¿no? De toda la mucosa, miren el tamaño de esta glándula, ¿no? Entonces, normalmente existe el famoso índice de Reid. El índice de Reid va a hacer la división del diámetro de una glándula, ¿sí?, entre todo el componente mucoso submucoso. Entonces, si este índice de Reid es mayor de 0.4 al ojo por ciento, se dice que es positivo para bronquitis crónica. Lo normal es que sea pequeña. Entonces, ¿por qué? Porque las glándulas es lo primero que se llena, y las glándulas, acuérdate, las glándulas submucosas son las glándulas que secretan la mayor cantidad de moco diario. Normalmente un ser humano secreta menos de 150 mililitros de moco en 24 horas. Menos de 150 en 24 horas. Cuando es más de eso, le hablamos de broncorrea. Entonces estos pacientes tienen esa característica, ¿sí? De un momento a otro comienzan a tener un aumento del tamaño de las glándulas y pues comienzan los problemas. Entonces eso es lo que ocurre con la mayoría de los pacientes bronquíticos en general. Estos pacientes bronquíticos tienden a tener un problema de retención. ¿Por qué? Porque tienen un estado de broncoconstricción permanente. Entonces retienen el CO2. Como el CO2 va reteniéndose, ¿qué ocurre? El CO2 es el principal estímulo de la respiración. Cuando es muy alto, el cerebro ya no le hace caso, porque entiende de que algo está fallando. Así que pasa al segundo estímulo de la respiración, que ya lo vimos en las clases también, que es la disminución del oxígeno. La disminución del oxígeno pasaría a ser el segundo estímulo de la respiración y ya no le haría caso al CO2. Entonces, si ustedes miden la saturación en un paciente con EPOC, van a ver que tiene saturaciones bajas. Lo normal es que ellos manejen saturaciones entre 88 y 92%. Y solamente le vamos a entregar oxígeno cuando baje de 88%.
O sea, son bastante permisibles a la disminución del oxígeno. Entonces, esto es muy importante para que ustedes lo puedan reconocer. Ahora, lógicamente, en la tipología de estos pacientes, ustedes van a encontrar en la clínica, en el caso clínico, la diferencia de los fenotipos. El paciente tipo A es el famoso soplador rosado, ¿no? El soplador rosado, aquella persona que está agarrada a una silla, a un espacio, y comienza a soplar de manera agitada, muy llamativa, ¿no? En cambio, el tipo B es el cianótico. El cianótico que ya está con bastante cansancio a la hora de respirar. Al tipo A se le ve muy enérgico. Por eso le llaman soplador rosado. Muy enérgico. Es muy enérgico. En cambio, el tipo B, el cianótico, está muy caído, abotagado, por la propia cantidad de oxígeno en sangre. Yo les voy a decir un secreto. Para poder reconocer rápido un tipo A, un enfisematoso, un tipo B, acuérdense que el tipo A es escandaloso. En cambio, el tipo B es tranquilo. ¿Y saben cómo van a recordarlo? Por la disnea. La disnea que sienten estos pacientes es recontra grave. Ellos sienten bastante disnea. Bastante llamativo es. Pero, por ejemplo, tú le ves si tose, casi no tose. Bota esputo, generalmente no bota. ¿Tiene aumento de CO2 mantenido? No tanto. ¿Tiene aumento, tiene cianosis llamativa? No tanto. O sea, dense cuenta que es bien escandaloso por la disnea, pero lo demás no es tanto. En cambio, los bronquíticos, en el caso de la disnea, es más o menos. Entonces no le dan bola a los médicos. Pero, por ejemplo, tiene un montón de tos. Entonces, en la pregunta de examen, la broncorrea es característica de los bronquíticos crónicos. El esputo es recontra importante. La hipercapnia es recontra importante. La cianosis es recontra importante. Y a mí me preocupa esto, porque cuando algo es cianótico, eso quiere decir que en el pulmón está habiendo grandes problemas de oxigenación y estos van a morir más. Entonces, ¿quiénes mueren más? Los bronquíticos crónicos mueren más que los enfisematosos. O sea, en la supervivencia van a morir más los bronquíticos crónicos. Es un concepto importante que ustedes tienen que saber. Un bronquítico crónico muere más, pero no es tan escandaloso clínicamente. Entonces, cuando yo veo un paciente escandaloso, diré que es un enfisematoso, pero no necesariamente muere más. Pero el bronquítico crónico sí. Y eso, con eso nomás, ustedes ya hacen las preguntas de examen. ¿Qué objetivos en el EPOC? Mira, ahí tenemos una clasificación que se llama la clasificación GOLD, que solo lo recomiendo que lo lean los neumólogos, porque cuando lo leen los estudiantes de medicina, y como esto no lo ven en el día a día, se olvidan de un día para otro, ¿ya? Pero ¿qué cosas sí sirven de toda la clasificación GOLD? Que tienes que recordar que hay conceptos que van a ayudar a poder reconocerlos. Por ejemplo, fármacos que te aumentan la sobrevida. Bueno, primero, que el paciente no fume. Si a ti te dicen, ¿cuál es el tratamiento que mejor ha demostrado aumentar la sobrevida en el EPOC? El que deje de fumar. Le gana a todos. Y el segundo es la oxigenación domiciliaria crónica. Oxigenación domiciliaria. Mínimo, cuando uno hace esto, son 16 horas. Ahora, ustedes tienen más experiencia con el oxígeno en casa. El COVID ha hecho de que la gente se compre, pues, ¿no? Sus maquinitas de oxigenación y está en su casa, ¿no? Hasta 10 litros. Entonces, la gente enchufa y tiene su oxígeno. Ya, esa misma máquina es la que se usa en el EPOC. Entonces, la gente, antes no se entendía ese concepto, ¿no? Oxígeno en casa, ¿cómo le va a dar oxígeno en casa? Ahora sí saben todos. Entonces, eso es importante. Ahora, lógicamente, para que lleguen oxígeno en casa hay criterios. Por ejemplo, un criterio es que el paciente no fume. Un paciente que en EPOC que fuma no se le da ese oxígeno en casa. No se le da. Definitivamente no se le da. Segundo, tiene que tener un tratamiento correcto, pues. Un tratamiento correcto. ¿Sí? De corrección del sintomático. El paciente tiene que estar clínicamente estable. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante.
clínicamente estable. Y lógicamente tiene que haber un estado de hipoxemia mantenida, por una saturación menor de 88%. Con estas cosas, ya tú puedes más o menos habilitar el oxígeno en casa. Pero estas dos son las preguntas que nos van a hacer a nosotros. ¿Cuáles son las medidas que aumentaron la supervivencia? No fumar, oxígeno domiciliario. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Eso es muy preguntado, ya por eso que está acá el Fénix. Para disminuir las reagudizaciones, los EPOC llegan al hospital. Y llegan al hospital infectados. Entonces, para disminuir las reagudizaciones, o sea, las reinfecciones que tienen estos pacientes, es importante recordar que tenemos... ¿Y sabes cómo te das cuenta? Mira, te van a poner un caso clínico, un caso A, y te van a poner un caso B. En el caso A, te van a poner un paciente que tiene un aumento de secreciones. Y tiene toda la pinta del EPOC. Te lo describen así como te han narrado. Toda la pinta del EPOC. Pero tiene aumento de secreciones, te van a poner. ¿Sí? En el caso B, resaltan mucho que tienen en la radiografía una focalidad, una consolidación. Radiografía positiva, tienen una consolidación. Cuando tú veas un paciente con EPOC con consolidación en placa, ya, esa es neumonía. ¿Ya? Esto es importante porque la neumonía, acuérdate, su gol estándar es la radiografía. En cambio, cuando tú veas solamente secreciones, pero no hay consolidaciones, eso es fácil que una reagudización. Para las reagudizaciones nosotros utilizamos los criterios de Antoinesen. Y acuérdate de los criterios de Antoinesen, ¿no? Las famosas Fs, ¿no? 2 Fs ya es positivo a iniciar tratamiento antibiótico. ¿Cuáles son las Fs? El esputo es feo, o sea, es verdoso, horrible, purulento, apestoso todo, ¿sí? Entonces, flemas, mira, aumento de la secreción de flemas. Feas, que tenga esas características que te he narrado, fatiga, o sea que haya disnea. Si es un paciente con disnea, con aumento de la secreción de flema y que encima sean feas, 2 de 3 ya puedes iniciar antibiótico, ¿ya? Amoxicilina, ácido clavulánico, es el antibiótico ideal en los pacientes con EPOC. Cuando llegan a emergencia, le das eso tranquilamente. Pero si tú le pides a un EPOC una placa y ves que hay una consolidación, lo tratas como una neumonía y su causa más frecuente es neumococo. En cambio, cuando es una reagudización, su causa más frecuente es Haemophilus influenza. Entonces hay que tomar en cuenta esos detallitos en la parte epidemiológica. Para evitar las reagudizaciones, pues, doctor, ¿cómo hago con un paciente de EPOC para evitar que venga emergencia? Pues hermano, evita los factores de riesgo. Dentro de ellos el tabaco. ¿Correcto? Segundo, obligación, vacúnalos contra la gripe, hermano. Vacúnalos contra la gripe. O sea, eso es importantísimo que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Ya? Y para disminuir los síntomas, ¿qué tratamiento hacemos? Bueno, solo es como su nombre lo dice, pues sintomático. ¿Sí? Utilizamos los famosos B. Quiere decir que usamos el mejor fármaco para ellos es los anticolinérgicos. Los anticolinérgicos van a ayudar bastante en ellos, sobre todo los de larga vida o vida larga, tipo el tiotropio. Tiene un efecto broncodilatador y tiene un efecto, así es, Lisette, así es. Y tiene fatiga, faltaba la fatiga. Flemas feas como ya feas y fétidas juntas, y fatiga, la tercera F, para que tengan las 3 Fs. ¿Ya? O sea, la fatiga es igual a la disnea, entre comillas. Y ustedes tienen tiotropio, es un fármaco ideal porque es broncodilatador y aparte también disminuye las secreciones. Por eso es que preferimos nosotros anticolinérgicos que beta-2 agonistas. ¿Sí? Y los anticolinérgicos más los beta-2 agonistas tienen un efecto potente. Hoy día la tendencia es usar los dos como una mezcla. Y una pepa que te quiero dar, nada más que no te lo van a preguntar, pero si te lo preguntan algún día, gracias a Dios lo escuchaste,
es que los pacientes no usan corticoides como en el asma desde inicio. ¿Te acuerdas que en el asma te enseñé yo que el corticoide es la base del tratamiento del asma? Ya, acá no. Acá usan corticoides en estados avanzados. Recién en estados avanzados, recién pueden utilizar corticoides. ¿Sí? Eso es muy importante que ustedes lo tengan en mente. Ya con eso es bastante que ustedes lo tengan presente estos pacientes. Y son los objetivos más importantes que van a tener. Entonces, bueno, esto se lo dejo para que nunca me gusta leer a mí. Eso se lo dejo para que ustedes lo lean, son palabras asociativas. Cuando nosotros decimos Villapepa es la forma de Active Recall que trabaja la academia ya hace 4 o 5 años. Y la forma de asociación que ustedes pueden tener con respecto al EPOC, lo único que quiero resaltar es el hecho de que la hemoptisis, acá te lo voy a poner, cuando viene en el mundo, la hemoptisis, en el mundo, cáncer es la causa más frecuente de hemoptisis, junto con bronquitis, ¿ya? Por ejemplo, en epidemiologías americanas, bronquitis es la causa más frecuente de hemoptisis. En el Perú, vamos a encontrar mucho en los hospitales las bronquiectasias. En el Perú. Yo pongo antes bronquiectasia y EPOC, porque antes en el mundo también lo era todo. Ahora, cuando tú veas casos así en pacientes, por ejemplo, que vienen a la emergencia, acá en Perú, siempre la bronquitis va a estar presente, pero tienes que pensar también ahora en la bronquiectasia. Y las bronquiectasias se desarrollan mucho en pacientes que tienen EPOC. Las pacientes con bronquiectasias ¿qué son las bronquiectasias? Son bronquios dilatados menores de 2 milímetros anormalmente y se tienen que diagnosticar con tomografía. Y estas bronquiectasias crean unas microfístulas. Dentro de la mucosa se crean unas microfístulas. Estas microfístulas, ¿qué fístula? Es una comunicación. Entonces, las microfístulas utilizan la irrigación sistémica que viene con una presión de la aorta con la irrigación de las arterias pulmonares que se están trabajando, que tienen baja presión. Y en ese momento, los pacientes comienzan a tener sangrados hemoptódicos. ¿Correcto? Y en ese momento ya el paciente va mal, ¿no? El gol estándar es la espirometría. La diferencia es que no es reversible el tratamiento con beta-2 agonistas como lo vamos a ver en el asma. ¿Sí? Por eso que al EPOC nomás lo toco ahí como que para que lo veas, pero cuando veas asma, ahí vas a darte cuenta qué importancia el espiro para la diferenciación entre bronquiectasia, entre EPOC y asma. Entonces, las hemoptisis en Perú, hoy en día, las causas que vemos más son bronquitis y bronquiectasias. ¿Ok? Y las bronquiectasias, la mayoría son secuelas de pacientes con tuberculosis. Y su origen en bronquiectasia de la hemoptisis, igual que sobre todo en la bronquiectasia, son las microfístulas que se forman entre circulación sistémica y circulación de bajo flujo o pulmonar local. La causa de hemoptisis que el paciente haga venir a emergencia, lo único que podemos hacer con esos casos es que los pacientes, si es una hemoptisis leve, generalmente cuando sangra poco menos de 350 en general, nosotros lo que hacemos es darle un antitusígeno y nada más. Pero cuando el paciente tiene una hemoptisis franca, te hablo que está tosiendo y botando, tirando 2, 3 tazas de sangre, porque lo hace, ahí sí tenemos que bloquear la irrigación y tenemos que hacer embolización. ¿Sí? Lo hacemos la embolia a través de las arterias bronquiales que dependen de la aorta. Embolización lo hacemos mínimamente invasiva. Disminuimos la carga de flujo y luego lo preparamos al paciente, porque tenemos que ver cuál es la causa de la hemoptisis. Las hemoptisis más severas que van a ver en su vida ustedes son las asociadas a micetoma. ¿Ya? Las más severas de las hemoptisis son las asociadas a micetoma. Y eso generalmente, ¿cómo se salva? Operando el micetoma, pues, sacándolo. El micetoma ustedes entenderán que es la caverna que se forma con el hongo, ¿sí? Como lo vimos en tuberculosis. Entonces tenemos que hacer la lobectomía, quitar el óvulo. Ese es el tratamiento. Pero antes de quitar el óvulo, esta cirugía sangra bastante.
Entonces lo sometemos al paciente a terapias de embolización sistémica. Ustedes saben que las arterias que tienen mayor presión son las arterias bronquiales, porque vienen de la aorta. Entonces venimos y bloqueamos estas arterias bronquiales, le disminuimos irrigación cerca a la zona, y esto hace que a la hora que operemos no sangre mucho el paciente, porque de verdad que pasamos paquetes, 9, 10 paquetes, es bastante. Entonces, estos pacientes, cuando tú veas en emergencia que viene un pata con hemoptisis así franca, abundante, lo primero que tienes que hacer es estabilizarlo hemodinámicamente, ponerle su vía, disminuirle la tos. Puedes usar la codeína, es el mejor fármaco para disminuir la tos por bloqueo central. Luego de eso, si sigue continúa con el sangrado, no te queda otra que en casos muy severos tienes que intubar nomás. Y con el tubo endotraqueal tienes que seguir aspirando el tubo, meterlo a la sala de operaciones y hacer una lobectomía de emergencias. ¿Ha ocurrido esto? Sí, en algunas veces. Hoy en el mundo ya nadie hace eso. Hoy en el mundo lo bloqueamos, le podemos dar antifibrinolíticos y codeína así a pasto, y lo metemos a embolizarlo, y luego de embolizarlo recién lo operamos y le hacemos la lobectomía. ¿Ya? Eso se lo digo porque vayan a ver estos casos y ustedes dicen, doctor, ¿cómo se tratan estos casos en particular, no? Claro, eso no te viene en un examen porque ni siquiera el que hace el examen lo enfrenta en el día a día, pero yo quiero que tú sepas que es frecuente. El que te va a hacer el examen, cuando piensa en hemoptisis, va a pensar en una secuela de una tuberculosis, y la mayoría de los casos son bronquiectasias, ¿sí? Él no te va a poner el caso de hemoptisis severa, que es un micetoma, debutan alucinantemente, ya que es quizás el único dato que quería que te recordaras de esto de que te he mencionado. Entonces, si ustedes ven acá el caso, el paciente viene con un esputo teñido de sangre. Si yo veo un esputo teñido de sangre, yo digo al toque, es una bronquitis crónica. Es una bronquitis crónica. Es la primera causa en el mundo, tú dices, ¿no? La bronquitis crónica. Primera causa en el mundo, y la segunda causa en el mundo es la bronquiectasia. ¿Ok? Entonces, luego, ¿qué más tenemos acá? Nos avisan que recientemente tuvo una infección del tracto respiratorio superior que fue tratado con antibióticos, ¿no? Tiene historial prolongado de tos productiva que ha empeorado desde que tuvo accidente cerebrovascular hace 3 años. Fumó un paquete de cigarrillos al día durante 40 años hasta el accidente cerebrovascular, ¿no? Interesante por la forma como lo presentan, ¿no? Y luego dice, el paciente parece angustiado y con dificultad para respirar. Angustiado, ¿ves? Está angustiado, como que tiene bastante hipoxemia, ¿no? Su temperatura está febril. El pulso es de 92, la presión arterial es de 145,85. La oximetría de pulso al aire ambiental muestra una saturación de oxígeno de 92. El examen muestra dedos en palillo de tambor y cianosis de los labios, ¿no? Entonces, es importante, qué bonita pregunta, qué bonita pregunta, porque yo tengo que aprender a diferenciar un cuadro clínico de un paciente que viene con bronquiectasias y un cuadro que viene con bronquitis crónica. Vamos a hablar de la bronquitis crónica primero, ¿sí? Del paciente característico. La bronquitis crónica, ustedes saben que es causada por el tabaquismo, que nuestro paciente tiene tabaquismo, que lo hemos mencionado en la clase, ¿no? Pero generalmente la bronquitis crónica es una tos, pero una tos crónica y productiva. Esto es importante, crónica más productiva, ¿sí? Es peor en las mañanas. El paciente se levanta peor en las mañanas. ¿Correcto? Ahora, la bronquitis crónica no presenta grandes cantidades de esputo o signos de hipoxia crónica, ¿no? Por ejemplo, dedos en palillo de tambor, ¿no? Esto es interesante. No es que presenta grandes, eso es importante, grandes cantidades de esputo, no. Generalmente es una tos productiva que se mantiene por más de 2 años, ¿sí? O sea, aquel paciente que tiene una tos productiva por más de 3 meses en un año, y esto es por más de 2 años consecutivos, podría decir que está catalogado dentro del mundo de la bronquitis crónica, ¿ya? Pero que tenga dedos en palillo de tambor, así, te habla de que hay una hipoxemia crónica, y eso no es típico de ellos. Entonces, todo el tiempo, ¿ya?
Eso es muy importante que quiero. Por eso es que el paciente con enfisema sí tiene todo ese cuadro aparatoso, porque tiene una hipoxemia mantenida y más severa. En cambio, este paciente tiene características de bronquiectasia. La bronquiectasia es las deformaciones que están ocurriendo. Y acá generalmente, ¿qué tiene la bronquiectasia? Tiene tos. ¿Tiene qué más? Disnea, ¿no? Tos crónica. Disnea. ¿Qué más tiene? Hemoptisis. Abundante cantidad de esputo. Crépitos. ¿No? La exacerbación de los síntomas, por ejemplo, se da por infecciones agudas. Ya te lo he mencionado, ¿no? Los pacientes tienen infecciones, y te lo demuestra la palabra infección con la temperatura. Está con temperatura alta. ¿Correcto? Eso es muy importante. La mejor prueba inicial es la radiografía, definitivamente. Pero quien confirma es la tomografía. La tomografía es la prueba de confirmación. Confirmación. ¿Ya? Y acá nosotros vemos el famoso panal de abeja. Panal de abeja. ¿Correcto? Entonces, cuando a ti te ponga un caso así, donde tú veas esputo, hemoptisis y fiebre, eso se llama bronquiectasia y probablemente es una bronquiectasia infectada. Bronquiectasia infectada. Y tabaco es su principal desencadenante. Es una bronquiectasia infectada. ¿Ya? Y en el caso de la bronquitis crónica, solamente en las preguntas de examen les van a venir como evaluación clínica. O sea, tos crónica, productiva, más de 3 meses por 2 años consecutivos y que es peor en las mañanas. Y ambas tienen en común que el tabaco. Solo que en una se ha afectado la mucosa, en la bronquitis crónica, en cambio en la bronquiectasia ya se ha deformado los bronquios. Por lo tanto, lo tienes mucho más presente. Una neumonía por aspiración no tiene ese típico característico de la neumonía por aspiración, porque normalmente sí se puede presentar con fiebre, disnea, tos, ¿no? Entonces, pero el infiltrado es lo más llamativo que tiene que haber en una neumonía. En el caso de un enfisema, los pacientes con enfisema también tienen tos crónica, ¿sí? Producen pequeñas cantidades más bien de esputo y disnea, ¿sí? Entonces, y lo otro llamativo es la insuflación. O sea, tienen que hablar de insuflación de espacios en el enfisema para poder asociarlo, ¿no? Y embolia pulmonar, que tú ya lo has visto, se presenta en las preguntas de aparición súbita, de disnea, dolor torácico, tos, taquicardia. O sea, es muy llamativo, ¿no? Y ya saben que puede haber hemoptisis y fiebre cuando se asocia a infarto pulmonar. La radiografía generalmente no es normal, eso también llama la atención, así que están bien alejados del cuadro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer ahorita? Hacer sus prototipos. Cuando vean una alternativa así, y ustedes comiencen a hacer discusiones de pacientes, tienen que sacar, ¿cuál es mi prototipo de bronquiectasia? Este que me ha descrito el doctor Briceño. Este es mi prototipo de bronquiectasia. ¿Cuál es mi prototipo de bronquitis crónica? Este que me ha descrito. En el enfisema, tiene que haber el famoso tórax en tonel en el prototipo, ¿sí? Neumonía ya hemos visto, y embolia, la famosa característica súbita, ¿no? En neumonía nunca va a dejar de haber fiebre, más disnea, tos, pero con placas asociadas a componentes consolidativos, ¿sí? Entonces, dense cuenta de los prototipos y eso es lo que va a hacer la diferencia a la hora del examen.